hay gente que viene aquí al Sapo y me dice, es que vengo porque traigo un problema muy grande con mi papá. Le digo, mira, lo hermoso de esta medicina es que tú te vienes a hacer de este tamaño, o sea, te vienes a hacer tan inmenso, tan en lo divino, que cuando regreses a integrarte a esto chiquitito, ya no va a caber el güey que te dijo una tontería en Instagram o, según tú, los problemas que traes con tu papá. O sea, es orgánico, como lo que tú crees que ahorita es tu problema, te vas a dar cuenta que no es tu problema, ¿no? Y entonces siento que a mí me ha pasado mucho eso a través de las medicinas, como abrirme espacios muy amplios y regresar a esta dualidad y darme cuenta de que tomarnos muy en serio la vida, vivir muy serios, reírnos poco, es una enfermedad. Y por eso me gusta contagiar a la gente de la ironía de la vida. Nunca me ha gustado como imaginarme como gurú, chamana, tengo superpoderes. Me gusta decir, soy un ser humano imperfecto, vean mis incongruencias, encarnen por favor ustedes también las suyas y desde ahí encontrar nuestra medicina que es humanizarnos, darnos cuenta de que somos humanos, de que no puedo yo juzgarte porque al rato yo también la voy a cagar y porque, o sea, porque ahorita pienso de esta manera, pero mañana cambio radicalmente y soy otra persona y a lo mejor y les parece incongruente, pero soy humana y estoy en esta exploración y estoy en este desconocimiento absoluto. Entonces, todo es válido en este camino. Hace 10 años encontré que no me gustaba mi vida, tampoco me gustaba en quién me estaba convirtiendo. Decidí reinventarme por completo, cambiarlo todo, empezar de cero, atreverme a sanar mis heridas, a ver con responsabilidad mi realidad de ese momento y poder entonces cambiarlo todo. El camino para encontrar tu medicina, la medicina que tú eres para el mundo, es un camino de autoconocimiento, de sanación y de empoderamiento. Tú eres medicina. La forma en la que te das al mundo es un reflejo de tu estado emocional interno. Cuando tú te atreves a mirar, despiertas tu conciencia y asumes la responsabilidad de creador o creadora de tu propia vida, todo cambia. No hay límites para lo que puedes soñar, lo que puedes tener, lo que puedes experimentar. Esta vida es para vivirla despiertos. Para despertar hay que mirar hacia adentro y encontrar que en ti está la esencia que no necesita nada porque todo lo tiene, que crea a placer, que ama sin reservas y que le encanta quién es. Cuando tú regresas a tu esencia, no tienes la necesidad de cambiar nada de ti. Te aceptas como eres, te amas tal cual y te renuevas, te transformas, evolucionas constantemente a una versión más consciente, más madura, una versión más plena de ti. Bienvenido, bienvenida a Mi Medicina. Yo soy Esther Iturralde y este es mi nuevo podcast. Hola, estoy muy emocionada porque hoy te traigo a una invitada que me tiene muy emocionada. Su nombre es Janina Tomasini y ella es la voz detrás de Sabiduría Psicodélica. Sabiduría Psicodélica es uno de los poquísimos podcasts en español que escucho religiosamente. Me encanta su mensaje, su autenticidad, su medicina. Me parece una persona increíblemente auténtica y la verdad es que me gusta mucho también su estilo, cómo entrevista a sus invitados y cómo comparte en sus canales, en sus redes sociales también. Entonces, bueno, pues finalmente se me hizo, la invité a Mi Medicina Podcast y está con nosotros para contarnos al respecto de varios temas que a mí me encantan y que le quise preguntar. Así que arranquémonos con el episodio. Hoy estamos súper emocionados en Mi Medicina Podcast porque tenemos una invitada de honor, Janina Tomasini, está con nosotros. Y si no sabes quién es, pues seguramente ubicas a su podcast, Sabiduría Psicodélica. De alguna forma lo has visto por ahí o tal vez eres fan y ahorita estás muy emocionado porque finalmente la traje. Bueno, gracias por estar aquí, Janina. Bienvenida a Mi Medicina Podcast. Muchísimas gracias por invitarme. Estoy muy contenta de estar contigo, Esther, y gracias a toda tu comunidad por escuchar. Yay. Oye, quiero empezar con un tema del que soy geek. Soy súper nerd de Jodorowsky. Ay, Y sí. sí, entonces el tema de la psicomagia me fascina y nunca hemos hablado de psicomagia en este podcast.
y es una de las cosas que quiero platicar contigo. ¿Te parece si nos explicas qué es la psicomagia y cómo lo has aplicado en tu vida? Tal vez nos das algún ejemplo de algún acto psicomágico maravilloso que hayas hecho con alguna intención. Claro, con mucho gusto. Pues bueno, yo me volví muy fan de Jodorowsky cuando era como medio adolescente, porque empecé a ver sus películas y dije, ¿qué onda con este hombre? ¿Cómo puede ser que haga estas genialidades, ¿no? ¿Cómo se le ocurre estas películas metafísicas en donde no solamente se expone como una obra de arte, sino también como la estructura psicológica del humano y la analiza y la desglosa y la exacerba y hace como todo un teatro del absurdo de la humanidad, ¿no? Entonces, a mí me gusta mucho la psicomagia porque siento que Jodorowsky le dio al clavo a la hora de querer buscar una terapia que no tiene palabras ni razón de ser, porque el humano siempre está arraigado a procesos terapéuticos que requieren hablar, que requieren abrir tu pasado, pero la mente no reconoce si estás en el pasado, en el presente o en el futuro. Entonces hay muchas veces que a través de la palabra nosotros no estamos sanando mucho de las cosas que tenemos contenidas dentro de nosotros. Y los actos psicomágicos lo que buscan es hacer un acto teatral, simbólico, locochón, cargado de como una de simbologías que estén relacionados a tu caso para poder hacer algo en específico que te ayude a sentir que liberaste, dejaste, sanaste, trascendiste esa situación. Entonces, por ejemplo, vamos a decir algo. Hay una persona que es increíblemente coda, por ejemplo, este ejemplo que voy a dar es el caso del padre de Jodorowsky, ¿no? El papá de Jodorowsky era un hombre muy codo, que siempre estaba muy agarrado del dinero y siempre fingía que vivían en un estado de abundancia muy importante cuando en realidad estaban en una situación muy precaria, y entonces él tenía una bonetería y en los cajones de la bonetería él sacaba el cajón y ponía como los calcetincitos como si se estuvieran saliendo del cajón porque se supone que hay demasiados productos cuando en realidad los cajones estaban vacíos. Mm. Entonces, uno de los actos psicomágicos que hizo Jodorowsky para sanar esto fue llenar los cajones de su casa de billetes, ¿no? O sea, como llenó los cajones de su casa y los llenó de billetes y luego hizo como un mono de plastilina que era su papá y lo envolvía en papel maché con billetes falsos, todo esto era con billetes falsos, envolvió al muñeco con billetes falsos y lo quemó. Y quemó como esta creencia limitante de la familia de que nunca iban a ser abundantes, de que hay que fingir abundancia, y de esa manera trascendió esta situación con su padre. Entonces, así son los actos psicomágicos, siempre son actos que estén vinculados a la situación y tú desde tu imaginario puedes crear lo que quieras y sentirte en una especie de obra de arte. Me encanta. Oye, yo muchas veces hago esto con clientes. Bueno, no con muchos, pero particularmente tengo uno que es igual de geek de Jodorowsky. Y, por ejemplo, temas de, él está escribiendo un libro, entonces hicimos como un contrato, ¿no? Un contrato donde está como pues, como que todo lo que tiene que hacer, lo que tiene que trabajar, cuando tiene que entregar el manuscrito, ¿no? Y hubo ahí como un juego de que él mismo se demandaba a sí mismo el contrato, pero le daba ciertas prestaciones y ciertos, como que, como que una especie de presupuesto mensual para que se dedicara solamente a escribir, a encontrar su zona genio, a encontrar su escritor interno. Y entonces, como que hubiera esta paz en saber que tenía una estructura, tenía estaba protegido su tiempo, estaba protegida su vida porque tenía un presupuesto mensual en lo que lograba este manuscrito. Y quizá él ya sabía, ¿no? Él ya sabe cuántos ahorros tiene, ya sabe cuánto tiempo puede trabajar, pero el tema de hacer el contrato, de hacerlo súper estipulado y ponerle palabras como muy formales y demandar que se hiciera firma y que estuviera firmado por un testigo y que tuviera casi casi un aval, ¿no? Este tipo de cosas, como que contribuyeron muchísimo a que su disciplina y su perseverancia y su sentirse como, I, I'm doing it not just by myself, como que sí hay alguien que cree en mi talento y hay todo un contrato detrás de esto, ¿no? Entonces, pues este tipo de juegos son súper nutritivos para nuestra mente.
Por eso de psicomágicos, por supuesto es mágico, pero tiene mucho que ver con nutrir nuestra mente de eso que creemos que nos hace falta para poder dar ciertos pasos, ¿no? Claro que sí. Ahorita estoy a punto de empezar un reto en mi canal que se llama Reto Amate y ya lo había lanzado el año pasado y hay un acto psicomágico ahí adentro que me gusta mucho y se lo comparto a la gente. Es que yo les pido que hagan una cita con ellos mismos y vayan a un centro comercial y se prueben toda la ropa que jamás en su vida usarían. ¿No? Ujú. Entonces, este reto es como para salir de la imagen que tienes establecida de ti o de todas estas limitantes y que solamente te estás percibiendo de una manera. Entonces, ¿qué pasaría si rompes este personaje que siempre se viste de esta manera y te atreves a experimentar con otras posibilidades y te observas en esa posibilidad? Eso también es un acto psicomágico. O que terminaras con un novio y hicieras un contrato en donde tú te deslindas de toda responsabilidad y lo dejas ir y ya rompes cualquier lazo, todos esos simbolismos son gigantes para la mente y por eso esto que dices de también son psicológicos, claro, o sea, son mágicos, pero tienen todo que ver con la estructura psicológica, ¿no? Tienen todo que ver con hacer un algo que me permita integrar que ya se acabó o que puedo avanzar o que puedo conectarme conmigo desde otro lugar y está muy bonito, es muy divertido. Mm, me encanta. Bueno, pues se los recomendamos. Si alguien tiene más curiosidad, pues por favor, lean a Jodorowsky y encontrarán eso, o es más, hagan un Google y van a encontrar un montón de ejemplos de actos psicomágicos para que Sí, se les aflore la creatividad. Pero pues muchas veces en nuestra espiritualidad, como en esta espiritualidad religiosa rara que traemos mucho en Latinoamérica, hay muchos actos psicomágicos de prender el incienso en cierto momento y prender la velita y quemar la carta de tu ex y todas estas cosas son actos psicomágicos, que te ¿no? pasa el huevo tu abuelita, Sí, ¿no? sí, sí, O sí, sea, sí. ese es un acto psicomágico con el que crecimos los mexicanos, ¿no? De que de repente te sentías mal y la abuelita frotándote el huevo. Un acto psicomágico. Dormirte, no sé quién hizo esto en la secundaria, pero poner el cuaderno de matemáticas debajo de la almohada porque tienes examen al día siguiente. Ay, Eh, güey, voy a aplicar esa. ¿No lo hacías? Yo sí la hacía, era como estudio mucho, pero bueno, me duermo arriba de mi acordeón o de lo que sé que me van a preguntar mañana para ver si por osmosis se me pasa el cerebro. Me encanta el meme del niño asiático que tiene un librito y agarra así y se pasa así el conocimiento, ¿no lo has visto? Como si fuera copal. Sí. Sí, exacto. O sea, en vez de leer el libro, agarra así el libro abierto y le hace así, como si así ya se fueran a integrar los conceptos. Pues mira, tal vez sí. Sí, sí. Oye, quiero cambiar de tema a otra cosa del que tú eres experta. Y es al respecto del sapo. Mira, te cuento. Eh, Aquí en mi Medicina Podcast nunca hemos hablado de sapo profundamente. Me encanta que seas tú. Sé que le has servido sapo a muchísimísima gente y que tienes una relación muy estrecha con esta medicina, ¿no? Sí. Entonces, me gustaría primero que nos cuentes qué onda con el sapo, qué es el sapo. Aquí en mi Medicina Podcast hemos estado hablando de medicinas ancestrales hace no mucho. Entonces, pues quizá eres la primera invitada que menciona el sapo como tal. Cuéntanos. Gracias, amor. Pues bueno, yo este año cumplo 12 años de servir esta medicina, entonces ya es una gran parte de mi vida que le he enfocado a esta sagradísima molécula que transforma vidas de una manera muy profunda. Y yo di con el sapo porque de profesión soy periodista y estaba haciendo investigación como hacía artículos extraños para revistas y dije, ¿cómo que la gente estaba fumando la secreción de un sapo? O sea, no puedo yo entender eso, ¿cómo? Como que en ese momento era hongos, cactus, brebajes, pero nunca secreciones. Ujú. Entonces, a mí me tocó iniciar en el mundo del sapo cuando en realidad habíamos muy pocos facilitadores en el mundo y era una medicina súper desconocida. No había artículos en internet sobre ella, nadie sabía nada sobre ella. Así que todo mi camino con el sapo ha sido también de mucha investigación. Ujú. El sapo es 5-MeO-DMT, es una molécula que estructuralmente es casi idéntica a la serotonina y Ujú. fue descubierta por un científico llamado Vittorio Spamer.
Este científico que ganó premio Nobel de Química estaba investigando moléculas estructuralmente idénticas a la serotonina para curar a la gente de depresión y ansiedad. Y así es como da con el sapito. Y entonces mucha gente piensa que esto es un descubrimiento ancestral o que viene ligado a algún pueblo originario, pero esto no es cierto. La tribu de los Seris empezaron a hacer uso de esta medicina muy recientemente. Te hablo de hace máximo unos 15, 17 años, Mm. cuando Octavio Retting presenta esta medicina con la comunidad de los Seris. Entonces, esta medicina lo que hace es entrar se fuma, entra directamente a los pulmones, los alvéolos pulmonares absorben y sube directamente al cerebro y apaga la red neuronal por defecto por 15 minutos. La red neuronal por defecto es la red que crea la ilusión de ser un individuo. Entonces, tú y yo en este momento nos entendemos en la experiencia de Esther y Janina gracias a esa red neuronal. Pero también esa red neuronal es la que limita nuestra percepción hacia la unidad. Y Mm. lo que hace el sapo es abrir una experiencia mística de 15 minutos para integrarnos con el todo. Entonces, por un lado, esta experiencia puede sonar maravillosa y todo el mundo diría, wow, unificarme con el todo, qué gran enseñanza puede venir de eso, pero también por otro lado tenemos que decir que es una experiencia demasiado grande, demasiado importante, que va a transformar tu percepción de la realidad y que si tú no tienes herramientas para navegar semejante epifanía, puede ser una experiencia muy retadora a nivel integración. Entonces hay que ser muy inteligentes a la hora de aproximarnos a esta medicina, no por la moda de los psicodélicos, hay que decir, hay que hacer todos los psicodélicos, primero hay que hacer nuestra terapia, nuestros procesos que ya sabemos, lo que cada quien se aproxime, que si yoga, que si meditación, que si nuestros rituales, que si el autoconocimiento, que si leer, que si todas esas cosas para realmente entender todo el camino de esta palabra que no me gusta, espiritualidad, pero de todo este desarrollo personal para poder luego accesar a estas epifanías que son gigantescas. Pero definitivamente para mí el sapo ha sido uno de los grandes maestros de mi vida, si no es que el más importante y el que más ha transformado mi vida a todos los niveles. Wow, me encanta escuchar. Y es que te cuento que yo he tenido dos experiencias con el sapo. Te cuento más o menos cómo fue la primera. ¿Sí? O sea, el set y el setting del espacio era el más bonito y el más ideal y me sentí súper a salvo y con personas muy amorosas y muy ¿Hace cuánto cuidadosas. tiempo? 4 años. Ok. Y muy amoroso todo, muy bonito y yo estaba muy entusiasmada. O sea, en ese inicio no había más que certeza de que lo quería hacer. Y además te cuento que fue en un centro de retiros que tal vez conoces, que se llama Chambalanté, en No. Yucatán, ¿no? Bueno, Ok. haz de cuenta que para entrar a Chambalanté hay un laberinto, pero es un laberinto con paredes altas, como ves que hay muchos laberintos como de piso Sí. donde juegas en el laberinto, pero en realidad pues ves perfecto qué hay, ¿no? Aquí sí es un laberinto como tamaño humano, de paredes de piedra altos, y entonces sí es como que te pierdes ahí, tienes que medio salir y llegas a lugares sin salida y está increíble ese laberinto, te encantaría. Pero bueno, el punto es que cuando entré al retiro, o sea, toda la gente que llega, era un retiro de ayahuasca y sapo. Entonces, llegando ahí, la gente entra por el laberinto y era un momento como de confrontación, de pensar en tu intención, estás listo para entrar, etcétera, ¿no? Y en ese camino me encontré en el laberinto, que yo fui la primera que entró, me topé con un sapo, un ¡Ay, zapote ahí. wow! Sí, y yo lo sentí como, wow, o sea, ese sapo es ya sé que vengo a ser sapo, pero además vi un sapo y nadie más lo vio. Entonces yo decía, ¿cómo? Yo me pasé y dejé el sapo ahí, era enorme, estaba ahí en el pasillo, ¿no? Pero el punto es que lo sentí como una super confirmación de que tenía que hacer sapo. Entonces llegué muy entusiasmada a la sesión y pues hubieron personas que estuvieron pasando primero que yo y yo veía unas experiencias hermosas, así de ¿Hiciste que sapo después de ayahuasca? intermedio, ayahuasca antes, sapo y ayahuasca después. O sea, dos Wow. ceremonias de ayahuasca, una de sapo y luego dos de ayahuasca. Me gustaría decir algo sobre eso para toda la gente que nos escucha. Cuando tú tomas el brebaje de la ayahuasca, estás tomando la ayahuasca y la chacruna.
Y dentro de este mix están los inhibidores del amino. Son unos, o sea, son unos elementos que dentro de tu cuerpo físico no se van a eliminar hasta dentro de 3 días. Mm. Los inhibidores duran 3 días dentro del cuerpo físico. Cuando tú haces sapo, si haces sapo después de la ayahuasca, los inhibidores no se han eliminado y eso aumenta el riesgo de que alguna persona pueda tener bueno, hay tantas situaciones que se pueden desarrollar, pero es una hipertermia maligna, puede haber una broncoaspiración, puede haber un paro pulmonar, porque es demasiado, porque lo que hace el inhibidor es que puede extender el sapo a un nivel de la ayahuasca. O sea, en vez de que el sapo dure 15 minutos, la ayahuasca te podría, perdón, en vez de que el sapo dure 15 minutos, te puede durar el sapo como 1 hora y media, las personas pueden olvidar respirar y puede haber accidentes. Mm. Entonces es súper riesgoso servir sapo después de una ayahuasca. Y más ahora, ayahuasca, sapo, ayahuasca. O sea, ¿qué te pasó Oye. en medio de eso? Bueno, pues te cuento. Yo veía que, o sea, la gente que estaba pasando antes que yo, estaban teniendo unas experiencias hermosas, o sea, se veían plácidos, sonrientes, incluso había una chava que estaba teniendo como múltiples orgasmos, felicidad, alegría, muy bonito. Pero cuando pasé yo, muy entusiasmada, muy entregada, con toda la confianza de estar en el momento correcto, haciendo lo correcto, señal, todo, fue una experiencia muy, me cuesta trabajo decir eso porque no quiero espantar a nadie, pero fue muy aterrador. No, Eh, está, puede ser muy aterrador. yo sentí como que todas las emociones que más como me han intimidado en la vida, todas se juntaron en su máxima expresión al mismo tiempo. Y evidentemente no tenía conciencia de mi cuerpo ni nada de eso, pero sí había como un pedacito de conciencia detrás, aquí en mi nuca, donde decía así como, ok, está pasando esto, te dijeron que no va a durar toda la vida, sobrevívelo, ¿no? Esa era como un pedacito de mi conciencia, de mi awareness, no sé. Y empecé a salivar muchísimo, o sea, empecé a babear cañón y no tenía esta capacidad de saber dónde estaban mis manos para hacer algo al respecto. Te rendías. Entonces, solo sabía que alguien me estaba limpiando y la limpieza que me estaban dando se sentía muy en paz. Como que era así unos toquecitos muy, muy suavecitos. Decía yo, nadie aquí se está panicando, no hay una emergencia sucediendo. Y sí tenía como la conciencia de notar eso. Porque por supuesto había esta sensación de decir, algo está saliendo de mi boca y no sé si me estoy, no sé, es como un ejemplo de mis recuerdos de ver películas de gente en sobredosis o situaciones así, ¿no? Entonces, finalmente terminó y la verdad es que no me acuerdo bien qué pasó. Era muy veloz todo, muy veloz las visiones que tuve, ni siquiera tengo como palabras para bajarlo, pero sí hubo algo, o sea, hubo algo muy hermoso, o sea, no me arrepiento para nada de la experiencia, de hecho creo que es una de las experiencias más hermosas y expansivas que he tenido, a pesar de que es muy difícil de expresar, porque cuando terminó la experiencia, regresar como al mundo, para empezar, yo sentí que desperté en Avatar, estábamos en medio de la jungla en Yucatán y yo así vi como un árbol y como la luz que pasaba entre las hojitas, como si estuviera llegando así a planeta Tierra por primera vez y estaba como intimidante, pero demasiado hermoso, pero no sé si voy a poder con esta vida, ¿no? Pero poco a poco la evolución de sí poder y regresar a mi cuerpo y sentirme profundamente agradecida por mi vida fue, no sé, 10 segundos, ¿no? A partir de que abrí los ojos y eso también fue algo que nunca se me va a olvidar. Y sobre todo que me entró a la noción de decir, si pude con esa experiencia, o sea, si pude sentir todo eso, expandió mucho mi capacidad de no intimidarme ante las emociones de la vida, como el miedo a la muerte o a la muerte de un ser querido o al fracaso o a la soledad o el abandono. O sea, esas cosas que siempre nadie quiere experimentar esas, nadie quiere por voluntad propia experimentarlo, pero siempre es un factor latente en la vida. Y siento Sí. que esta experiencia difícil de explicar, incomprensible en su momento,
amplió mi capacidad de confianza para vivir mi vida. Bueno, ahí está la clave. O sea, yo siempre le digo a la gente que viene conmigo, le digo, mira, no te claves con el viaje de sapo. O sea, el viaje de sapo, para empezar, va a ser muy difícil de que lo traduzcas en esta dimensión porque aquí, piensa en esto, o sea, todo aquí es el espacio dual, todo aquí está dividido, entonces es vaso, Janina, Esther, computadora, ¿no? O sea, todo tiene una etiqueta. En el sapo accesas a la unidad y ya no hay yo. Entonces, si el viaje es en la unidad, ¿cómo regresas y traduces eso? ¿Cómo le das una narrativa a un viaje en donde no exististe? Entonces, el viaje del sapo por eso puede ser como regresar y decir, ¿what? ¿Qué acaba de ser esto? ¿Qué pedo? Pero el siguiente mes, pero el siguiente año, ves la medicina realmente impresa en tu vida. La ves en tu caminar, la ves en tus razonamientos, la ves en la forma en la que te conectas con la naturaleza, la ves en tu forma de relacionarte con la muerte, ¿no? Y ahí es cuando realmente vemos la medicina haciendo su efecto. Y por eso es que a mí siempre el sapo me ha parecido lo más místico y por eso es que también el sapo siempre va a ser la medicina más incomprendida de todas. Y por eso puede haber tanto estigma alrededor del sapo, porque habrá gente que diga, es lo peor que he vivido y gente que diga, es lo mejor que he vivido. Pero quien diga que no le ha ido tan bien es porque tal vez durante la experiencia fue muy retador soltar. O sea, ese soltar pudo haber sido muy duro, pero al final, si hablas con esa persona dentro de 1, 2, 3 años, te va a decir que el sapo trajo mucha verdad a su vida, mucha soltura, que se tuvo que hacer cargo de lo que se tenía que hacer cargo, y ahí es cuando te das cuenta de que el sapo sí trae unos beneficios increíbles a la vida de todas las personas. Aunque también habrá casos de personas que te digan, no, no, me fue fatal y es válido también, ¿no? Ujú. Sí. Uf. Oye, si alguien nos estuviera escuchando y dice, puta, pues es que ya escuché todo lo increíble y eso me emociona, pero ya escuché que qué difícil soltar y que me da miedo, ¿no? Si te preguntaran, ¿cuáles pudieran ser indicadores de que estoy listo para tener esta experiencia? Porque entro en esta dualidad de que me emociono mucho, pero me da mucho miedo, pero me emociono, pero me da miedo. Sí, qué buena pregunta. Mira, yo creo que no es un mito ni un tabú esto de sentir el llamado, que muchas veces puede sonar como muy extraño, ¿no? Puede ser que tú encuentres las respuestas que estás buscando a través de la meditación y no necesitas acceder a ningún psicodélico a lo largo de tu vida y va a estar perfectamente bien que no haga mucha gente psicodélicos. Pero tal vez tú empiezas a tener una inquietud y te empiezas a informar y empiezas a leer y empiezas a tener este trabajo personal y a lo mejor ya hasta tu psicoterapeuta te dice, oye, yo siento que estás preparado para esto, porque a mí me pasó muchos años, yo trabajé en Canadá con un grupo de psicoterapeutas con los que iba y la graduación de sus pacientes era el sapo, pero era gente que llevaba 1 año, 2 años tomando psicoterapia con ellos y cuando ellos sentían que estaban listos para que hicieran este salto cuántico de entendimiento, entonces la graduación era el sapito, ¿no? Entonces, yo creo que sí, orgánicamente dentro de tu ser debe de haber un llamado a estas medicinas, tienes que estar medio metiéndote en estos caminos, escuchando podcasts de esto, pero leyendo libros relacionados con la expansión de la conciencia, pero haciendo tu chamba personal. Y desde ese lugar yo puedo pensar que la experiencia puede ser grandiosa para muchas personas, aunque también me gustaría ser completamente honesta y decir que hay gente que ha llegado conmigo con cero experiencia en psicodélicos, con cero trabajo personal y le va increíble. Y me llega el hombre que viene del retiro de la India, que ya se graduó en 78 certificaciones y tiene un trabajo personal impresionante y le da un arrastrón que no te la acabas en el sapo. Entonces, realmente siempre el mundo de los psicodélicos, no solo el sapo, la ayahuasca, los hongos, el peyote, todo, son espacios de inmensa vulnerabilidad en donde el facilitador, así sea de pueblos originarios o un psiquiatra especializado o alguien que no tiene nada de eso, no puede predecir cuál va a ser el resultado de esta experiencia. Entonces, yo creo que el mundo psicodélico es para la gente que sí se quiere echar ese volado, ¿no? Y por eso es que puede haber tantas controversias en el mundo psicodélico, porque queremos desde el mundo racional, desde el mundo de la tabla de Excel, querer controlar mundos que no son de aquí, que no son
descriptibles, no los podemos bajar a esta dimensión como quisiéramos, no son algo que podamos controlar como un programa de computadora, ¿no? Entonces, sí creo que el mundo psicodélico es un mundo desconocido que en un 95% de los casos va a traer resultados increíbles a la vida de la gente, pero va a haber un 5% que se vea afectado por estos procesos, sobre todo si se aproxima a estas medicinas sin saber las contraindicaciones, sin saber quiénes no son candidatos a estas experiencias. Sí, me encanta. Como que tenemos que asumir la responsabilidad de nuestro proceso. Eso es como súper importante, ¿no? 100%. Hay veces que cuando alguien está en una situación así como, ya no sé ni cómo arreglarlo, ni quiero regresar, ni quiero verlo, ni quiero ir a terapia, no quiero hacer absolutamente nada de eso, tal vez una ceremonia ya me lo soluciona. O sea, tengo la esperanza de que al día siguiente, de alguna manera, nada de lo que me preocupa me va a preocupar. Y entonces, ya, ¿no? Porque tal vez han Sí. escuchado esta expresión de que en una ceremonia puedes tener como 10 años de terapia, que si bien estoy de acuerdo, por un lado estoy de acuerdo porque lo he vivido, claro que he tenido cosas que en terapia de solamente hablar y entender, quién sabe cuánto tiempo me hubiera tomado y quién sabe si lo hubiese logrado, pero al mismo tiempo sin integración, aún la experiencia más mística y más increíble, si no tengo la responsabilidad de integrarlo y hacer los cambios necesarios y demás, se me va a ir entre los dedos. O sea, Voy a poner dos ejemplos que a mí me pasaron para que tengan claro esto. Viene una mujer que tiene una relación horrible con su marido, es alcohólico, es abusivo verbalmente, es básicamente estar viviendo con un patán. Y esta mujer hace el sapo, sale y empieza, esto es verdadero, a desarrollar una alergia a este hombre. Entonces, imagínate cómo se expresó el cuerpo físico, o sea, que dijo, güey, voy a, me van a salir ronchas cuando estés con este güey. Entonces, el hombre llega a la cama y ella se empieza a llenar de ronchas. Y me habla y me dice, oye, ¿cómo revierto esto? Es que yo no puedo ahorita hacerme cargo de un divorcio. O sea, yo no gano dinero, este güey me mantiene, yo necesito seguir en esta relación. Entonces, ahí hay un ejemplo, ¿no? De lo que puede pasar con el sapo y por qué puede abrirse un proceso de integración difícil. Otra persona viene a ceremonia, es un directivo de alto mando de un banco máximo y de repente sale y quiere renunciar a su trabajo y me dice, oye, Janina, ¿cómo revierto esto? O sea, yo gano muchísimo dinero aquí y no puedo salirme aunque esté turbo incómodo en este trabajo y lo odie con toda mi alma. Entonces, hay esas incongruencias en el mundo psicodélico, ¿no? Las plantas nos enseñan esta verdad, nos hacen verla de frente y la cosa es, cuando ya regreses aquí, ¿qué vas a hacer con esa epifanía? Porque ya se cuenta que te dieron un vasito y ahora ¿dónde lo pongo? O sea, ya no puedo tapar el vasito, ya va a estar ahí el vasito por todos lados acompañándome. Entonces, eso es lo que tiene que tener en cuenta la gente antes de abrir estas epifanías. Y con saltos cuánticos y con 15 años de psicoterapia, significa en dónde estás cuando haces un trabajo terapéutico importante. Puede ser que estés en crisis curativa porque te estás dando cuenta de cosas que no te habías dado cuenta. Y entonces eso, la conciencia nunca va a ser más fácil. La conciencia siempre va a implicar más responsabilidad. Me encanta eso, esa última frase que dijiste. Oye, quiero sumar algo a lo que dijiste del llamado, porque en mi caso, la verdad es que cuando yo me casé, al día siguiente de mi boda, cuando todavía estaban ahí invitados, me casé en Nayarit, entonces estábamos ahí como en la playa y así, y un amigo del alma, así que quiero cañón, estaba pasando por un proceso complicado en su vida y me dijo, me voy a ir a Perú a un retiro de ayahuasca, y me acuerdo yo estar escuchándolo así como, pero ¿en qué te puedo ayudar? Y yo te apoyo en lo que sea, y no, encima voy a ir a Perú, me cuentas cómo te va, y si necesitas algo, aquí estoy, me llamas, sí, sí. ¿No? Pero como que no, o sea, en mi mente no registré nada. Y digo, ¿cómo fue posible que yo hiciera eso? O sea, no, generalmente soy súper curiosa, súper metiche, como que rasco más, ¿a dónde vas? ¿A qué retiro? ¿Cómo se va a sentir? ¿Cómo te fue después? O sea, y no lo hice. Y después, yo creo que, no sé, 2 años después, en una capacitación de breathwork, yo estaba trabajando un tema de abuso sexual de mi infancia
Y la persona con la que yo estaba haciendo partnership en ese ejercicio, pues sabía, o sea, sabía un poco mi intención, qué es lo que estaba trabajando, y él fue el que me dijo, oye, ¿no has pensado trabajar esto con psicodélicos? Creo que te podría ayudar muchísimo, no sé qué. Y en cuanto él me dijo así, psicodélicos, ayahuasca, no sé qué, mencionó como esas palabras, yo me quedé como así, ¿qué? A ver, come conmigo, platícamelo todo, ¿a qué te refieres? ¿En dónde? ¿Qué leo? ¿Qué escucho? ¿Qué veo? ¿Qué se siente? O sea, y me entró toda mi curiosidad abrumadora. Así, ese retiro duró como 5 días y me acuerdo así de habérmele pegado, así de tú y yo vamos a comer y desayunar y cenar juntos y ya somos amigos para siempre, ¿no? Estuvo súper bonito, pero bueno, él me abrió como que me, no sé, me dio así como un empujoncito y yo me fui como loca a escuchar todos los podcasts, ver todos los documentales, leer todos los libros y esperar ansiosamente, ¿no? El lugar correcto para poder hacerlo. Entonces, en mi reflexión digo, ¿qué pasó? Que cuando lo escuché por primera vez de una persona muy importante para mí, me pasó de largo. Y yo te lo juro que creo fervientemente que ayahuasca me dio chance de tener mi año de mi como recién casada. Así de, ¿te vas a obsesionar, güey? Entonces, te voy a pasar de largo tantito para que vivas tu momento y no desde ahorita en tu luna de miel decidas mejor ver documentales en que salirte a la playa, ¿no? Entonces, pues no sé, tal vez es algo que no puedo probar, pero yo sí creo que fue así como me pasó de largo para llamarme después. Otro ejemplo perfecto de eso es que yo tengo mejores amigos, o sea, amigos que son mis brothers y nunca van a ser sapo y me dicen, chido tu pedo, no me interesa, ¿no? Y yo siendo su mejor amiga. Y gente que de repente se cruza en mi camino, oye mi podcast y en un día dice, ¡Ah! Me hace todo el sentido esto, quiero ir a hacer medicina, ¿no? Y pasa, entonces ¿sabes? Esto es como cuando se te prende ese foquito. Pero antes de tomar la decisión, siempre acuérdense, o sea, todo el trabajo previo que tiene que haber para que puedas navegar la experiencia desde un lugar en el que sepas soltar. Porque si no, nada más te vas a aferrar y vas a luchar y va a ser difícil. Oye, pero está bien cañón o sea, esta idea de soltar, porque ya cacho que soltar mi forma de relacionarme con el mundo es muy complicada, pero en su momento si alguien me hubiera dicho, ¿estás lista para soltar? Yo hubiera dicho, claro, me desapego fácil, yo, el amor, la unidad, ¿no? Pero no sabía lo que no sabía. Es que eso es lo más tricky de todo este universo. O sea, yo creo que absolutamente nadie sabe en qué estado de conciencia está verdaderamente. ¿No? O sea, nosotros nos contamos historias, pero a lo mejor ay, soy súper suelta y soy súper controladora. Y el que es controlador y viceversa, ¿no? O sea, se dice lo contrario. Porque luego también me pasa gente que me dice, oye, es que yo soy súper controladora, me ve durísimo en la medicina, y es el más suelto, es el que se va así de que, wow, y al revés. Entonces, nunca sabemos realmente dónde estamos. Y por eso es que el mundo psicodélico siempre va a ser un volado. Y la gente lo tiene que saber. Y desde ese lugar aproximarse. Y si no están listos para hacer un volado de ese nivel, entonces mejor mantenerse en yoga, meditación, otro tipo de retiros, otro tipo de prácticas. Hay tantas formas de acceder a la conciencia pura, libre y expandida. O sea, hay tantas metodologías hermosas. Entonces, yo digo, no todo el mundo tiene que aproximarse a los psicodélicos. Ujú. Oye, y en esa línea me gustaría que nos compartas, sobre todo porque a veces sucede que cuando encuentras este mundo y te cambia la vida tanto y te encanta y te ayuda y te expande, podemos caer en el error de querer que nuestra familia lo viva, nuestra pareja lo viva, nuestros amigos lo vivan, porque pues fue tan potente para nosotros que creemos que, güey, lo queremos compartir. Pero quizá ahí es un error no comprender que cada persona tiene su momento y que no es para todos. Cuéntanos más de esto que dices que tienes amigos que por toda la vida han dicho yo no quiero y no hay este apego de tu parte de que quieran o lo vivan para poder relacionarte con ellos. Yo creo que algo muy extraño es los facilitadores de medicina que van por ahí convenciendo gente de hacer medicina. Porque si no sabemos ni siquiera nosotros en qué estado de conciencia estamos, imagínate el de enfrente. O sea, yo Ujú. cómo le voy a sugerir a alguien hacer sapo. Porque hay muchas veces que a mí me preguntan eso, ¿no? Oye, Janina, ¿debería de hacer sapo? Y yo, mi amor, no te conozco, o sea, no puedo determinar si estás listo para hacer medicina.
Y tenemos que ser muy respetuosos con eso, porque también la banda que se vuelve psicodélica se vuelve muy extremista, ¿no? Es como, todos deberían de hacer medicina y los que no hacen medicina no están en el nivel de conciencia que nosotros. Y entonces, todas estas líneas de separación Ujú, súper feas en ujú. los mundos psicodélicos, hippies, qué está bien, qué está mal, quién debería de hacer, quién no. Y la neta es que yo creo que de verdad es simplemente una decisión personal. ¿Te llama la atención este mundo? ¿Quieres entrar a estos mundos? Adelante. No te llaman para nada, estás en contra de esto, padrísimo, podemos seguir siendo amigos. O sea, la cosa es no radicalizarnos con estas temáticas, dejar que cada persona tome su decisión en el momento en el que tenga que tomarla. A mí, por ejemplo, me invitaron a muchas ceremonias de ayahuasca antes de que yo me decidiera hacer ayahuasca. Pasaron muchas como posibilidades de ayahuasca en mi camino y yo decía, no me llama, no me llama, no me llama, hasta que un día dije, quiero hacer ayahuasca. Y ese día me fue increíble, ¿no? Pero también en mi segunda me fue horrible. Entonces, o sea, siempre en el mundo psicodélico la medicina va a enseñarte lo que es necesario. Mm. Yo les puedo compartir que en mi segunda ayahuasca tuve una experiencia traumática que me dejó un año entero con, o sea, pero de que crisis existenciales, pero de que ansiedad, pero miedo a la muerte extremo, pero insomnio, pero angustia, pero fumaba un poquito de marihuana y me iba a unos espacios horribles de muchísima angustia y fue porque yo nunca había trabajado mi miedo a la muerte. Y entonces fue un año de trabajo que pude haber yo dicho, no, 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 yo no me voy a hacer cargo de esto, pinche ayahuasca ya me dejó loca, maldito facilitador, echar culpas y no hacerme cargo de mi propio proceso. Y en cambio, ese año de exploración fue lo que me convirtió en la mujer que soy hoy día. Entonces, hoy día en retrospectiva puedo ver y agradecer la experiencia terrorífica con la ayahuasca más que satanizar a una planta sagrada que lo único que tiene que dar es información valiosísima para el ser humano. Pero hay que trabajar para poder verlo en perspectiva. Habrá gente que diga, no me voy a hacer responsable, no me gusta esto, va con un psiquiatra, le dan ansiolíticos y acaba peor la cosa, ¿no? Entonces, pues hay tantas situaciones que se pueden desarrollar alrededor de estas medicinas que tienen que tener mucho cuidado y saber si tienen el valor para enfrentar un proceso de integración difícil. Oye, Janina, ¿cómo escoger? De esto sí lo hemos hablado acá, pero tú, en tu perspectiva, ¿cómo escoger a el facilitador correcto si no Yo sabes nada? Híjole, sí, entiendo. Es una situación difícil porque a mí ya me aparecen muchos anuncios en Instagram, anuncios pagados de que venga y haga sapo aquí en un terreno baldío, ¿no? O sea, yo diría, no te vayas con un anuncio de Instagram. O sea, yo, si fuera tú, tendría referencias de este facilitador, o sea, que tengas amigos, gente cercana, que sepas cómo ha trabajado, escucharlo, saber qué línea de pensamiento tienes, si el personaje te hace sentido. A mí, con solo ver a una persona y como platicar un poco con ella, puedo saber si realmente es alguien con quien me vibra o no me vibra hacer medicina, ¿no? Si me viene con choros raros de que yo en el astral te voy a arreglar cosas y ya te cuentan que tienes superpoderes y ellos canalizan y yo ahí me echo a correr, o sea, para mí es como un no definitivo. A mí me gusta la gente como mucho más clara en información. Si a ti te hace sentido ir a pueblos originarios, aproximarte desde linajes de la medicina, me parece lo más correcto. Cantan, hacen medicina en vivo, van a poner música grabada. ¿Qué hacen? Cuestiona qué gramajes sirven, se hacen responsables de tu proceso de integración, tienen un equipo soñado de psicoterapeutas que te puedan referir para poder integrar, o sea, como que hagan muchas preguntas para ver realmente si esta persona sabe cuántos años de experiencia tiene, porque también por ahí me toca escuchar gente que sataniza a los facilitadores, pero gente que idealiza a los psiquiatras, pero de repente es un psiquiatra que lleva un mes aproximándose a una medicina, y aunque sea un psiquiatra, pues no tiene un largo camino con la medicina, o viceversa, ¿no? Puede ser que a ti no te haga sentido un facilitador por más experiencia que tengas si no tiene una especialidad psiquiátrica o psicológica. Depende cada persona qué es lo que necesita y qué es lo que le vibra, pero siéntanlo mucho, se siente mucho aquí, se siente mucho en el estómago. Si el setting no te late, ¿no? Llegas y ves el espacio y dices, híjole, no. O eres mujer y no te late hacer medicina con un hombre porque pues vas a perder completamente
conexión con esta realidad y eso te hace sentir muy vulnerable, entonces yo prefiero hacer medicina con otra mujer. Eh, no sé, hay tantas cosas que hay que cuestionar para que los procesos sean seguros y tú te sientas segura, ¿no? A la hora de abrir estas experiencias. Concuerdo con todo lo que dices. Yo creo que hay que perderle la pena a preguntar, porque muchas veces cuando no sabemos qué onda, puede ser que la pena, es que como no sé nada, no sé si mi pregunta es pendeja, no sé si mi pregunta es evidente, no sé, entonces mejor no digo nada y nada más observo y leo el flyer y se acabó. No es Y como, no no hay idealicen a pregunta. los facilitadores. O sea, porque siempre se siente como que el facilitador es este ser etéreo que te va a salir como con una capa y no hagas sesiones, no hagas preguntas, solo fuma esta medicina, ¿no? Y entonces pues, la gente se siente como intimidada con estos mundos que no entienden. Pero en realidad tu facilitador es otro ser humano igual de imperfecto, igual de incongruente que tú y tienes todo el derecho de hacer todas las preguntas que necesites hacer, incluso cuestionarle, oye, pues cuál es tu camino, de dónde vienes, qué haces o por qué sirves esta medicina, se vale todo, o sea, es un momento muy importante de la vida de la gente. Ujú. Y también de dónde salió esta medicina, ¿no? Claro, también, o sea, oye, tienes el sapo en cautiverio, pagas por la medicina, vas y exprimes el sapo en el desierto, sirves ayahuasca, de dónde te preparaste, quién es tu maestro, o sea, hay que preguntar. Mm. Muy de acuerdo contigo, me encanta. Interrumpo este episodio rápidamente, nada más para darte la noticia de que ya tengo anunciados mis retiros del 2025. Vamos a tener un retiro en Estados Unidos, en el estado de Oregon. Va a haber un aliento. Finalmente en Estados Unidos tenemos aliento para gente de primera vez. Ahora, mucha gente que vive en Estados Unidos me ha escrito para decirme que no están en posibilidades de viajar fuera del país y que querían un aliento en Estados Unidos, así que ya está. Ahora, el retiro en Oregón es un poco más chiquito, solamente tengo 8 lugares disponibles y el retiro es el 26 de marzo. Así que si quieres venir al aliento, tienes que apartar tu lugar con urgencia, porque hay poquitos lugares y ya está el tiempo encima. Y por otro lado, decirte que vamos a tener aliento en México en octubre. Así que si quieres venir a ese retiro, hay tiempo. Así que aparta tu lugar, tenemos planes de pago, hay muchas facilidades para que puedas venir. Así que si esto te interesa, aparta tu lugar ya. Y si tienes cualquier duda de cualquiera de los dos retiros, por favor escribe a la línea de soporte al WhatsApp y ahí tanto mi equipo puede contestar tu duda, si es un tema de pagos, fechas y demás, o si tienes alguna duda más existencial al respecto de tu proceso, por supuesto, pregunta también en el WhatsApp, a mí me avisa mi equipo y yo me meto a contestarte personalmente, ¿sale? Bueno, sigamos con el episodio. Oye, cambiando de rumbo, un giro inesperado, me gustaría preguntarte acerca de tu relación y este asunto que lleves 11 años casada con Alfredo y que tengan este rollo donde dijiste algo muy interesante en un podcast. Dijiste, obviamente, desde la libertad, aprender a vincularnos bien, ¿no? Y me gusta mucho esa visión y me gustaría como rascarle un poquito más, porque te cuento que en este podcast hemos hablado muchísimo al respecto de la codependencia, de corazones rotos, de manifestar mal, ¿no? Y de tener relaciones que no podemos soltar, pero pues hay mucho amor, pero no queremos lo mismo. Entonces, me gustaría rascarle más a que nos cuentes un poco cómo se construyó esta relación así de consciente y de amorosa y de libertad para vincularse juntos y apoyarse y querer lo mismo. Y tararara. Cuéntanos si siempre ha sido así o cuáles han sido los grandes aprendizajes en estos 11 años que te han llevado a construir esto tan bonito y armonioso y así. Me encanta, muchas gracias por la pregunta. Pues bueno, ahorita ya en marzo cumplo 12 años con el Alfredo, imagínate. Y 12 o 13 años, o sea, ya muchísimo. Y lo más bonito es ver el constructo de una relación de dos personas que no hacen otra cosa más que comprometerse con la expansión de su conciencia, ¿no? Desde ese lugar, cuando hay ese trabajo tan profundo a nivel personal, porque están las dos personas, ¿no? Y está como cada individuo, pero hay un en medio que se construye de la energía de estos dos seres. Entonces, cuando hay mucho trabajo personal hecho de ambos, la vinculación es muy sana, porque para empezar, pues ya te quedan claros los conceptos más básicos de la vida, que es Alfredo no me pertenece,
Alfredo no está al servicio de mi existencia, Alfredo no se puede hacer responsable de mi felicidad, Alfredo no se puede hacer responsable de que yo sea una persona que me desarrollo a nivel intelectual, a nivel espiritual. O sea, Alfredo tiene claro estas cosas y yo también las tengo claras. Entonces, desde ese lugar, nosotros nos elegimos todos los días. Es como voltear y decir, yo te elijo hoy. Y sabiendo que te elijo, sé que dejo atrás todo lo otro. Entonces, es una decisión muy consciente cuando tú te vinculas con alguien, el saber todo lo que no estás eligiendo. O sea, si yo te elijo a ti, yo dejo todas las otras infinitas posibilidades del universo para entregarte mi vida, pero entregarte mi vida desde lo que me hace sentido a mí. O sea, me hace sentido verte tantos días a la semana, o estos días a mí me gusta irme con mis amigas, o yo me quiero ir un mes a la India a meditar sola, o yo quiero establecer estos límites, o a mí me importa que si a mí me va bien, a ti también te vaya muy bien, o a mí me importa que si tú quieres hacer ejercicio, yo también haga ejercicio porque quiero verte bien, porque quiero verte sano, porque queremos, ¿no? Aproximarnos desde un lugar en donde los dos estamos constantemente buscando ser seres en donde todo en nuestra vida haga sentido, ¿no? O sea, es como, ¿cómo le hago para que toda esta construcción de esta pirámide que soy tenga sus cimientos, pero esto, pero el otro, y llegue hasta acá, y entonces la mente esté clara desde dónde me vinculo? Y desde ese lugar, pues la relación ha sido hermosa, ¿no? Porque tal vez he tenido mucha suerte, tal vez hay personas que en esta encarnación no vienen a vivir una relación amorosa, vienen a desarrollarse de otra forma, hay personas que van a vivir la máxima abundancia, hay personas que van a vivir carencia, hay personas que van a vivir, enfocarse en su desarrollo personal, pero otras personas que no les va a interesar esa temática. Y a mí me tocó tal vez en esta encarnación desarrollar mucho mi conciencia a partir de este vínculo. Entonces agradezco mucho como esta encarnación que viene de la mano de esto. eh, y sí se me hace como algo excepcional porque hemos tenido experiencias místicas, o sea, como en diferentes medicinas en donde nos damos cuenta que de verdad esto no es de esta vida y no es nada más como que se dio, o sea, como que venimos de unos pactos así de varias vidas, de varias experiencias en donde en esta configuración dijimos, vamos a echarnos la mano para que tú te desarrolles full y yo también. Entonces estamos un alma apoyando a la otra y eso es así como lo sentimos. Me encanta. Suena espectacular. Y también me espejeó mucho, me siento muy, muy así con mi relación también. Qué Y, bonito. y pues sí, me gusta ver relaciones conscientes así. Y además tenemos por ahí algo en común. Te cuento que ahorita estoy escribiendo mi tercer libro y ha sido es un libro que habla al respecto de decidir o no tener hijos y Ah, expandir órale, la qué padre. familia y ese asunto. También he escuchado tu opinión al respecto. Resueno cañón con eso, en un episodio, váyanse a escucharlo, lo voy a poner en las notas del episodio para que sepan de qué estoy hablando. Pero el punto es que ahí contestas algo que dice como, hasta ahorita no ha nacido el deseo y quién sabe qué pase, ¿no? Que es mucho algo que en el libro exploro, cómo tomar decisiones desde lo más profundo de tu ser y demás, pero también cómo también vivir en el presente y dejar que la vida se vaya desenvolviendo y que van a pasar muchas cosas que hoy no sabes. Si yo me hubiera puesto a planear mi vida hace 10 años, sería completamente diferente a lo que estoy viviendo hoy. Y si no estoy en el momento presente, pues no. Pero qué bonito es tener yo creo que te lo pregunto también porque estoy ahorita escribiendo el capítulo donde ya introduzco a la pareja. La pareja no llega hasta el capítulo 7 en este libro porque habla mucho de saber quién eres y qué quieres y responsabilizarte de ti antes de cuestionarte, pero es que si yo no quiero, pero él sí quiere y si él no quiere, pero yo sí quiero, ¿no? Eso es como, eso llega hasta el capítulo 7 y obviamente hablo de la importancia de alinearte con alguien donde nadie se quede en deuda consigo mismo. Nadie lo haga para hacerte feliz a ti o tú para hacerlo feliz a él o nadie sacrifique una cosa monumental de su vida por el apego a una relación, ¿no? Es como cómo podemos ser libres como para ver realmente qué quiero sin que el miedo a perder o a quedarte sin o a que te dejen o lo que sea algo que te hace una visión miope de lo que puede venir para ti en esta vida. Híjole, es tan complejo este tema, o sea, es multidimensional, así lo veo yo.
acabo de tener un retiro en el que fueron muchísimas mujeres de todo el mundo y senté a todas las que eran mamás y les hice una pregunta, les dije, díganme por favor, todas las que son mamás, a ver, yo ya entiendo la narrativa de, es lo más hermoso que me ha pasado y ya lo amo y lo adoro con toda mi alma, pero más allá de eso, si tú pudieras ir para atrás y revertir el haber tenido un hijo, ¿tomarías esa decisión? 8 de 9 mujeres me dijeron, yo sí regresaría el tiempo y no tendría un hijo. Y eso, y hago esta encuesta constantemente y muchísimas mujeres, porque yo me aproximo a mujeres muy honestas que son como de esta maternidad muy, que no la idealizan, ¿no? Que dicen las cosas como son y me dicen, güey, está muy cabrón, o sea, yo sí quiero regresar al tiempo y tener otra vez mi libertad. Entonces, yo creo que hay que cuestionar muchas cosas, porque aquí hay para empezar, un sistema gigante social que nos dice qué es lo que deberíamos de hacer. De ahí vienen todos los pactos de linaje y entonces es mi mamá, pero mi papá, pero el deber ser, pero yo debería de ser mamá. Y luego la sensación de que me voy a hacer viejita y entonces ¿quién me va a cuidar? Voy a estar sola. Y luego, pues, ¿cómo? O sea, si tengo un esposo, a lo mejor ya al tercer, cuarto año, pues ya me aburrí de estar nada más nosotros solos y entonces tal vez la relación ni siquiera está jalando tanto, pero entonces creo que el hijo va a venir a darle una chispa maravillosa al matrimonio. Tienen 1 o 2 hijos y al segundo hijo se divorcian. Y eso pasa muchísimo. Podemos ver de esos más casos que de las mujeres que están felices con sus hijos. Entonces, creo que muchas veces como no hacemos trabajo personal, tomamos las decisiones de nuestra vida desde la absoluta inconsciencia y simplemente repetimos las historias que nos enseñaron en nuestras familias. Y por eso podemos ver mucho que si la mamá fue madre soltera, la hija también es madre soltera. Pero si el papá le pagaba a la mamá, también el hijo le pega a la esposa. Y repites el patrón porque el humano no sabe otra cosa más que repetir. Entonces, por eso es tan importante la expansión de nuestra conciencia, por eso es tan importante el compromiso con conocerte, para que cuando tomes una decisión así de gigantesca, sepas realmente si sí es algo que querías o no. El otro día me contaba alguien una historia de una mujer que se casó con un hombre que era claramente homosexual y ella se hizo la que no veía que era homosexual, que no lo vi, ¿no? Tiene 1, 2, 3 hijos y al tercer hijo el señor dice, perdón, no te lo dije, pero soy gay, perdón, ahí te ves. Y la deja con 3 hijos. Y ella ahorita está en una crisis existencial horrible y dice, ¿qué hago con esto? O sea, ¿qué hago con 3 hijos sola? Ya pasaron 10 años de mi vida, perdí tiempo sagrado para ser libre, expandirme, conocerme. Y es que la narrativa más común es la sensación de perderte la experiencia. Pero yo le digo a las personas, ok, si vamos a ir con esa narrativa por la vida, entonces yo también me estoy perdiendo en este momento ser maratonista, ser cirquera, me estoy perdiendo la experiencia de ser presidenta de la República Mexicana, o sea, me estoy perdiendo todo, pero también estoy ganando el ser única. O sea, el encarnarme en mi propia narrativa y en mi propia experiencia. Y la gente tiene que saber eso. O sea, no podemos abarcar todas las experiencias y tal vez tu experiencia no es ser mamá. Y si te pierdes ser mamá, ser esposa, tal vez no es el fin del mundo. Hay millones de otras cosas increíbles que hacer en la vida. Un hijo no te garantiza que de vieja vas a estar acompañada por el hijo. A lo mejor ni te caes bien con el hijo se va a vivir a Australia y tantán. O sea, es que ¿sabes? No podemos controlar la vida, porque también todo esto viene de la necesidad de controlar. Mm, cañón. Y, y como que hay que saber diferenciar entre el deseo del colectivo, que quizá sí, venimos de un colectivo donde hay muchos deseos por ahí medio estandarizados, que igual poco a poco el colectivo va cambiando, pero va cambiando conforme la gente empieza a darse cuenta que yo me separo del colectivo en esto, que yo no quiero lo que se me ha enseñado que es normal querer, quiero Exacto. algo diferente, pero en ese momento de desprenderte y de decir, puedo ser diferente, puedo elegir diferente y romper el molde de mi familia o de mis amigos o de la gente que me observa y que esperaba algo de mí y que ya no se lo estoy dando, estoy de alguna manera como iniciando, o sea, como de alguna manera iniciando mi autonomía realmente y decir, no quiero lo que todo mundo quiere, me atrevo a querer lo que es genuinamente auténtico para mi corazón.
Pero para eso tenemos que desprendernos de un montón de lazos, ¿no? Todas estas lealtades familiares y todo este miedo a decepcionar. Ahorita mencionaste muchas cosas que sí, totalmente, y te faltó una, que era como muchas veces esta necesidad de darle nietos a tus papás, que también como que, ¿cómo no les voy a dar ese gusto? ¿Cómo no les voy a dar ese gozo? ¿No? Y es como, ¿qué? ¿Cómo? O sea, cada quien está viviendo su realidad. Tú eres quien va a vivir los cambios. Y es más, ahorita que hablabas del perderte cosas, ¿de cuánto no te vas a perder si eliges la maternidad? Porque la También maternidad va a tener mucha belleza, pero va a traer muchos sacrificios. Si te va a vas a tener más enfrentar, beneficios que belleza. y si te vas a enfrentar a eso, por lo menos que sea un anhelo genuino de tu alma, no el anhelo que crees que debes tener, pero te da muchísimo miedo explorarte para encontrar tus verdaderos anhelos. Exploren por allá afuera, hay miles de estudios científicos, pero de que miles, que comprueban que las mujeres solteras sin hijos son 500 veces más felices que las mujeres en matrimonio y con hijos. Pero nosotros seguimos creyendo que, pues, el ideal de las telenovelas de Televisa es lo que nos va a hacer felices. Solamente voy a ser feliz cuando sea inmensamente bella, solamente voy a ser feliz cuando tenga el príncipe azul, solamente voy a ser feliz cuando tenga mis hijitos, mi camioneta Voyager y mi perrito labrador. Y, o sea, y no es así. Hay muchas formas de vida, hay muchas posibilidades. Y también creo que ya es momento de que nos demos cuenta del descontrol y el desconocimiento en el que vivimos, porque también todo esto nos da sensaciones de seguridad. Nos vamos agarrando de cosas para sentirnos, ay, esto me da seguridad, por eso me uno a esta religión, por eso me uno a esta creencia, por eso me uno a un matrimonio aunque sea disfuncional, por eso me uno a la idea de ser mamá aunque ni siquiera me hace sentido. Por eso vemos tantas mujeres también con unas depresiones posparto impresionantes. Y Mm, entonces nos vamos agarrando de cosas. Pero el gran reto de la conciencia es cómo le hago para estar feliz en este instante, en la realidad en la que habito. ¿Cómo le hago para ver el milagro en esta vida, en este instante, con las carencias, con las dificultades, con lo que sea que yo esté atravesando? ¿Cómo puedo ver la chispa del milagro de la vida? mm, pues sí, me encanta. Oye, eh, un día un carnalien te preguntó que si tú fueses planta, me encantó esa pregunta que te hicieron, si tú fueses planta ancestral, ¿cuáles serían tus características? Pero aquí en mi Medicina Podcast, lo que asumimos es que todos ya somos medicina, o sea, todos somos medicina, por eso se llama mi medicina y quiero invitar a personas que nos den su medicina, ¿no? Entonces, cuéntanos un poco cuál es la forma que más gozas y que más has descubierto donde te sientes plena, que te entregas como medicina al mundo que te rodea, ya sean retiros o en tu matrimonio, o a través de tu podcast. ¿Cómo has descubierto que ya eres? No es si fueras planta, ¿cómo te llamarías? Sino ya eres, ¿no? Janina, y ya eres medicina. ¿Y cómo son los efectos que ves que tu medicina impacta a los demás? ¿Qué es lo que te dicen? ¿Qué es lo que estás reconociendo de ti misma? En, Yo en creo que fin. mis dos medicinas más potentes, y lo veo por los 6 años de mi podcast, por los 12 años de sostener el sapo, por los retiros que hago, todo, yo creo que algo que le atrae mucho a la gente de mí es que yo estoy muy cómoda en la vulnerabilidad y soy una persona muy auténtica. O sea, realmente me vivo sin ningún tipo de capa de protección. O sea, me encanta contar en mi podcast mis dificultades, mis miedos, me vulnero, pero en mis retiros y atravieso mis vulnerabilidades de tal manera que ahí es donde encuentro las grandes revelaciones de mi vida que me permiten construir los proyectos que construyo. Pero Mm, también esta autenticidad, ¿no? También esta parte de reconocer cómo hay un latido interno que es una brújula que me dice hacia dónde ir y si no respeto eso parece que se me cuarta la realidad. eh, y llevo ya muchos años caminando como en esta sensación de me vale madre lo que pase allá afuera, o sea, no está condicionada mi expresión, todo mi ser por lo que vayan a decir o si les va a parecer o si me van a integrar o si me van a cancelar, o sea, ya eso ya se vuelve
poco importante cuando también haces tanto trabajo personal y te das cuenta de lo inmenso que es esto. Es como, hay gente que viene aquí al Sapo y me dice, es que vengo porque traigo un problema muy grande con mi papá. Le digo, mira, lo hermoso de esta medicina es que tú te vienes a hacer de este tamaño, o sea, te vienes a ser tan inmenso, tan en lo divino, que cuando regreses a integrarte a esto chiquitito, ya no va a caber el güey que te dijo una tontería en Instagram o según tú los problemas que traes con tu papá. O sea, es orgánico, como lo que tú crees que ahorita es tu problema, te vas a dar cuenta que no es tu problema, ¿no? Y entonces siento que a mí me ha pasado mucho eso a través de las medicinas, como abrirme espacios muy amplios y regresar a esta dualidad y darme cuenta de que tomarnos muy en serio la vida, vivir muy serios, reírnos poco, es una enfermedad. Y por eso me gusta contagiar a la gente de la ironía de la vida. Nunca me ha gustado como imaginarme como gurú, chamana, tengo superpoderes. Me gusta decir, soy un ser humano imperfecto, vean mis incongruencias, encarnen por favor ustedes también las suyas y desde ahí encontrar nuestra medicina que es humanizarnos, darnos cuenta de que somos humanos, de que no puedo yo juzgarte porque al rato yo también la voy a cagar y porque, o sea, porque ahorita pienso de esta manera, pero mañana cambio radicalmente y soy otra persona y a lo mejor y les parece incongruente, pero soy humana y estoy en esta exploración y estoy en este desconocimiento absoluto. Entonces, todo es válido en este camino. Y eso me gusta mucho comunicarlo y siento que a través de mi podcast pues está muy impreso ese mensaje. Mm. Oye, me queda clarísimo que tu práctica, todo lo que haces para despertar tu conciencia y expandirte más y demás ha contribuido a que seas tan auténtica y no te dé miedo lo que pueda decir la gente y demás, pero ¿es una habilidad que has tenido desde chiquita? ¿Que siempre ha sido así como un poco desfachatada o no? Totalmente, o sea, me cuentan unas cosas mis papás que digo, no, no te creo, o sea, como que siempre hacía show, ¿no? O sea, cantaba, bailaba, este, jugaba siempre como a cosas como muy artísticas, ¿no? O sea, como que nunca me dio pena, me corrieron de todas las escuelas en las que estuve, porque siempre estaba socializando con todos, siempre quería platicar, yo quería entrevistar a la maestra, preguntarle, pero ¿de dónde vienes? ¿Por qué piensas así? Yo quería como analizar las estructuras psicológicas de todos. Entonces, como que sí siento que desde chiquita traigo esta vibración, pero definitivamente creo que se ha amplificado con el trabajo profundo que he hecho para reconocer que alimentamos fantasmas. O sea, la gente limita su vida por fantasmas que no existen. Nosotros estamos más ensimismados de lo que vemos. Nosotros estamos muy metidos en nosotros, en nuestros pedos y en nuestro existencialismo. No estamos tan pendientes de lo que pasa allá afuera. Y si estamos pendientes, dura un segundo la atención y nos vamos. Entonces, la gente está limitando su expresión artística, auténtica, porque piensa que allá afuera hay un verdugo que los va a cancelar o porque los van a criticar, pero en realidad ese verdugo no existe y hay algún momento de la vida que vamos a tener que desenmascarar al verdugo y darnos cuenta que son nuestras propias inseguridades, que en realidad acá la banda es mucho más buen pedo de lo que creemos. Eso es lo que yo me he dado cuenta en este camino. La gente es linda. O sea, incluso quien no es lindo, pues viene del dolor. Y cuando comprendes eso, entonces te das cuenta que no existe ni la división entre el bueno y el malo. Mm, Y pues yo creo que es un trabajo de conciencia para que las personas dejen de limitar su expresión artística, porque todos somos artistas. ujú, mm. Qué bonito. Oye, en este retiro, ¿cómo se llama? Amate, ¿verdad? ¿Amate? Ese es un curso Curso. online. Es un Sí, curso. Y si nos das una probadita, sobre todo por si a alguien le interesa unirse o lo que sea, cuéntanos qué pasa en Amate, porque te cuento que yo muchas veces digo, si es que hoy en día hay muchos temas que ya son un cliché, ¿no? El amor propio es un cliché, niño interior es un cliché, whatever, todas las cosas son cliché, a menos que no lo sea. Entonces el gancho ahí es como, de veras, ¿en dónde está esa cosa profunda que va más abajo de lo que ya escuchamos 20 veces? Claro que me debería de amar, por supuesto, ¿no? De incluso, si me dices si me amo, cuando yo no me amaba, era capaz de responder, claro que me amo y creer que estoy diciendo la verdad, porque ni claro. siquiera sé qué es realmente amarme, solo tengo la noción de cuál es la respuesta correcta, ¿no?
Pero entonces cuéntanos, en este curso, ¿qué pasa? Ok, el reto Amate yo lo construí el año pasado, eh, después de darme cuenta de la fuga energética que ha sido en mi vida el tema del sobrepeso, ¿no? O sea, yo me di cuenta de que estaba dedicando el 50% de mi cerebro a todos los días a pensar que mi validación como ser humano iba a encontrarse hasta el momento en el que yo me viera de tal forma, ¿no? O sea, era como todo el tiempo sentía que, aunque sea así de profunda, de inteligente, de todo, hasta que no me vea de tal forma, no es válido todo mi ser. Entonces, siempre estuve luchando con eso y viene mucho de mi linaje materno, ya hice muchísimo trabajo de explorar de dónde viene, de los pactos familiares, de ver cómo pues, todas mis tías, mi mamá, mi abuela, todas crecimos siempre pensando que lo más importante es ser delgada. Y eso es algo que está muy impreso en la configuración de las mujeres de nuestra edad, porque crecimos en esa generación boomer, con padres boomer que estaban siempre criticando, ¿no? Chaparro, gordito, esta persona es válida, no, es moreno, no, o sea, siempre crecimos como con estas narrativas horribles. Entonces dije, yo necesito compartir con la gente cómo es que resolví esta relación conmigo, cómo pude hacer las paces y darme cuenta de que el valor de un ser humano no está puesto en una imagen. ¿Cómo le hacemos para darnos cuenta de que somos esclavos de un sistema que nos distrae, para darnos cuenta de que lo más importante de esta vida es la expansión de tu conciencia? No es que te hagas depilación láser, no es de que cada vez se te vean más bonitas las cejas, es que ahora qué rayos me hago. Es que todo eso es la distracción de la vida para que no te encarnes en la expansión que abre todas las infinitas posibilidades. Dentro de más inteligente seas, más posibilidades va a tener tu vida. Dentro de más limitada sea tu conciencia, más limitada va a ser tu vida. Entonces, por eso la mujer sobre todo en este sistema patriarcal ha estado muy limitada en la expansión de su conciencia, porque pues si yo me hago cargo de trabajar, de ser mamá y de 800 cosas mensuales para verme bonita, ¿a qué hora tengo tiempo de expandir mi conciencia? Y entonces este reto Ámate es un reto muy hermoso en donde atravesamos 11 días juntos online con diferentes ejercicios, clases teóricas, en donde cuento mi experiencia para que la gente empiece a conocerse, para que la gente empiece a cuestionar, para que la gente haga actos psicomágicos, para ya por fin deshacerse de todas estas creencias limitantes que no les permiten conectar con la hermosísima y única persona que son. Wow, me encanta. De verdad Sí. me encanta, me fascina. Yo también he vivido una muy importante sanación con mi cuerpo y con muchas circunstancias donde tomé decisiones que hoy las veo como un gran aprendizaje, pero por mucho tiempo me sentí culpable. En algún momento me hice una liposucción, que fue la decisión más horrible que he tomado. De hecho, me identifiqué mucho con un episodio de tu podcast donde cuentas que estabas en, no sé, una reunión o lo que sea, que es que tengo, ve tú a saber en dónde estabas, pero te estabas tomando una chela, una michelada. Bueno, Sí, ese podcast. Lo voy ya a, sé cuál. lo voy a Se linkear llamaba también. ¿Qué persona quieres convertirte? Ok, lo vamos a linkear también en las notas del episodio para que se escuchen ese. Si esto del reto Amate te llama la atención, te identificaste y sabes que también este es tu pedo, pues escúchate ese episodio para más contexto. Pero Sí. yo también tengo un episodio aquí en mi podcast donde donde describo un poco cuál era la circunstancia de mi vida cuando me hice esa liposucción con toda la intención de que arreglara todos mis pedos, ¿no? Es como, si esto sucede, ya no tengo ningún problema. Ya puedo ser feliz, ya puedo manifestar amor, ya puedo realizarme como diseñadora, que yo estudié diseño gráfico en otra vida, pero bueno, esta vida, pero en otro momento. Eh, Vivimos muchas vidas en esta vida. Y esa liposucción para mí era como súper importante y era top secret. Era como nadie se entera, me la hice en Semana Santa, en vacaciones, por ahí de tercer semestre de la universidad. Y me acuerdo que fue un pinche suplicio. Y yo no entendía bien qué había pasado, pero como que lo viví con muchísima vergüenza, que yo sentía el arrepentimiento en cuanto abrí los ojos de la anestesia. Y fue Ok. como, ¿qué hice? O sea, no, ¿qué hice? Pero ni siquiera quería entretener ese pensamiento porque ya era too late. Entonces era como,
No, no, sí quería, todo bien, todo va a estar bien, todo va a estar bien, pero nunca nada estuvo bien. Y lo viví con mucho, o sea, me hizo desasociarme aún más de mi cuerpo, ¿no? Claro. Y nunca hubo ningún beneficio de ella, o sea, nunca, o sea, esta ilusión de voy a estar flaca o voy a quitarme áreas problema del cuerpo, nunca me dio los resultados, incluso nadie nunca supo. O sea, cuando yo saqué este episodio, que no tiene mucho tiempo, de tener como 5 meses, que saqué este episodio donde conté el rollo de la liposucción de hace casi 20 años, muchas de mis amigas fue así como, ¿cuándo te hiciste eso, güey? Yo estudié la carrera contigo, ¿en qué momento te hiciste la liposucción? Y fue algo que viví en mucho secreto porque lo viví con muchísima vergüenza. Primero, fue secreto porque pensaba que se van a sorprender de repente cuando vean todos los cambios gloriosos que mi cuerpo mostrará. Pero después, cuando como me arrepentí, yo siento que nunca hubo estos cambios y viví la recuperación como en clase y me acuerdo que era bien complicado. Yo traía esta como faja enorme, ¿no? Que apenas te deja hacer pipí y pues era muy incómodo estar en clases de diseño gráfico, estar sentado 1000 horas y yo me sentía completamente disasociada de lo que estaba pasando realmente en mi cuerpo por llevar una vida normal, ¿no? En la universidad, de mis amigos, todo bien. Y pues eventualmente pasó el tiempo y sí, el dolor de la liposucción y de la culpa y de la vergüenza, como que lo metí debajo de un tapete, pero después, o sea, siempre supe, ¿no? Que tengo una lucha con mi cuerpo constantemente, tengo una lucha con el espejo, tengo una lucha con las cicatrices de la liposucción, que se me hicieron queloides, entonces las veo y me recuerdo de esa decisión absurda de autorrechazo y de autodestrucción muy chafa que hice. Y en este mundo de los psicodélicos, en una ceremonia de ayahuasca salieron muchas revelaciones al respecto de eso. Este, no te quito mucho tiempo, pero haz de cuenta que en una visión lo que yo veía es que, o sea, mi alma vino como a unirse con un animal, ¿no? Y este animal era como un semental. Mi cuerpo era como este semental que corría libre, ¿no? Como un gran caballo salvaje, corría libre por una pradera, ¿no? Y entonces este animal que no tenía como conciencia de ser, simplemente era como vivir en su elemento, en su cuerpo, en sus músculos, en su forma de navegar la tierra, y llega mi alma y se le une, ¿no? A este animal. Y mi alma no sabe cómo relacionarse con este animal. Entonces, como que no sabe habitarlo, no sabe como trepársele, era como una especie de, no sabe cabalgar en él, pero como que dentro de su piel, ¿no? Entonces yo es como, estoy tratando de vivir en este cemental, pero no hace lo que quiero que haga, no se mueve como quiero que se mueva, este, no confía en mí, no me permite sentir placer, no me permite como no sé, qué pedo, ¿no? Entonces, mi alma, en miedo de no saber habitar este cemental, como que decide como meterle una putiza, haz de cuenta, para quitarle un poco su poder. Y entonces, muy fuerte, estas visiones eran muy fuertes y muy crudas, de Claro. que como que mi alma, pocos huevos, haz de cuenta, decidió así como, si este cemental es más débil, si lo hago más flaco, si lo hago más débil, si le meto esta cirugía que le quite relleno, entonces tal vez así lo puedo habitar mejor, así lo puedo controlar un poco más. Y lo que sucedió fue aún más distancia entre mi alma y este animal que tiene músculos y que ahora no solamente, no solamente no nos entendemos, sino que además está lastimado y está lleno de moretones y está lleno de heridas, ¿no? Y se está curando como puede porque yo estoy así en una esquina de mi cerebro viviendo en mi cabeza, sin vivir en mis extremidades, sin vivir en mi cuerpo. Claro. Entonces, me conmovió de una manera profundísima tener esta experiencia y me hizo así como cambiar por completo, radicalmente, mi relación con mi cuerpo desde eso que, puta, o sea, salí de esa ceremonia con ganas de amarme, ¿no? Profundamente, Claro. porque lo que entendí y cómo lo entendí es algo que en terapia, o sea, por eso digo que sí, sí son 10 años de terapia en una noche, sí, sí puede ser, pero tampoco te cuelgues de esa cosa que has escuchado para tú no hacer nada, ¿no? Entonces, o sea, sí fue algo que no creo
que hubiese entendido, porque claramente yo ya había leído 1000 libros de amor propio y de mindful eating y de las dietas no funcionan y todo este pedo. Claro, ya me había llenado el cerebro de eso 1000 veces, ¿no? Pero sin embargo, no había un clic que me hiciera de veras conmoverme y ver la realidad de lo que está pasando y aprender a relacionarme con el animal que soy desde la conciencia que tengo ha sido una cosa que me ha cambiado la vida por completo. Yo diría, estamos increíblemente distraídos del propósito verdadero. O sea, no nos hemos dado cuenta de que ya somos la experiencia completa. Ya en este instante, en el personaje que eres, seas quien seas, ya eres la experiencia completa. Es un estado bastante persecutorio de la conciencia sentir que hay una meta, ¿no? O sea, sentir que me tengo que ver de una forma, o me tengo que volver más cabrón, o tengo que ganar tantos millones, o sea, estamos entonces en una persecución, nunca nos traemos a la presencia que son los cimientos de la vida. Si tú no tienes presencia, no tienes nada. Y eso nos pasa mucho. Entonces nos vamos en el túnel de es que la lipo me lo va a solucionar, pero es que si me hago un bypass gástrico, eso va a ser la solución, pero es que si ahora me corto los párpados para que se me vean los ojos más arriba, pero es que si ahora me estiro la cara porque ya bajé de peso. Entonces nunca nada es suficiente y siempre sentimos que eso, ahí va a estar la felicidad. Y lo cuentan mucho los budistas, ¿no? O sea, los budistas dicen que el origen del sufrimiento es el deseo. O sea, como siempre estamos deseando algo, entonces nunca estamos satisfechos con este momento. Y como nos han enseñado que estar satisfechos conformes, la palabra conformista tiene una connotación negativa, entonces en un sistema capitalista siempre tenemos que vivir persiguiendo algo más. O sea, en este instante en lo que yo soy con este cuerpo físico, con las chichis, con las pompas, con las piernas como las tengo, no es suficiente porque me tengo que ver como la de la revista. Entonces siempre vivimos en ese deseo y entonces nunca estamos aquí. Y seguimos deseando, que no está mal tener planes a futuro, no se confundan, o sea, no es, ahora vuélvete un güey que no hace nada, no, pero estate conforme con lo que eres hoy y te apuesto a que eso va a traer más abundancia a tu vida que si estás enojado con la vida todo el tiempo porque no te llega lo que estás buscando. Ujú. Digo, estás crónicamente sintiendo que no mereces o sintiéndote menos porque hay una falla fundamental en ti que no puedes mostrarle a nadie. Exacto, entonces si tú, la narrativa interna que sostienes es el que no estás bien, el que tu experiencia de vida no es válida, ¿cómo te integras a la vida entonces con esa mirada? ¿Cuál es tu camino si tú solito en tu propia narrativa no te sostienes? Boom, mic drop. Muy bien. Oye, Güey, qué Janina, cabrón que somos bien encantadores aquí afuera, pero acá adentro pinche enemigo máximo, güey. sí, pinche maltrato absoluto. Güey, está cabrón. Oye, cuéntanos, ¿qué es lo que la gente puede, o sea, si ahorita alguien de mi audiencia no te conoce y te están conociendo por primera vez, ¿dónde encuentran más de tu medicina? Bueno, mi proyecto principal es el podcast de sabiduría psicodélica, que lo pueden encontrar en todas las plataformas, ya saben, en YouTube, en Spotify, en todo. No tiene video, es solo audio. Y en Instagram estoy como Casete Art o como sabiduría psicodélica. Y estamos el día de mañana anunciando nuestros retiros del próximo año, en donde vamos a De este compartir año. Ay, de este año, sí es cierto, ya estábamos en Sí. 2025. Ajá, ajá. Sí. Este año, señores, no se vayan hasta el Ay, yo próximo digo, año. Ok. no, 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 no del próximo año, de este año. Y vamos a compartir la información de nuestros retiros. Hacemos mi esposo y yo 4 retiros mixtos al año y un retiro de puras mujeres. Y pues por ahí se pueden conectar con nosotros en la página de sabiduriapsicodélica.com. También encuentran todos mis cursos y nada más. Me encanta. Todas esas ligas están en las notas del episodio para que no se pierdan y si no escribiste bien cómo se pone, no te preocupes, ve al link directo y ahí le puedes dar follow a todos lados. Mm, Me Muchas encantó gracias este por tema. haber venido. Sí, oh, te lo juro, te confieso que estaba yo así muy emocionada de tenerte y me puse bien geek a seguir tu trayectoria. Me faltó preguntarte algo. Sé que hace poquito hiciste una ceremonia de peyote, hace una semana, una cosa El así. sábado antepasado.
De eso me faltó preguntarte. ¿Nos cuentas tantitito cómo te fue? Claro. Fíjate que yo vengo de un camino muy psicodélico, mi exploración personal ha sido muy de la mano de las plantas y todas las medicinas, pero a partir de que hice iboga hace 4 años, mi exploración no, o 3 o 4 años, pues soy muy mala con los años, pero hice una experiencia con iboga, que es una raíz africana, y ahí se me reveló que no hay absolutamente nada más psicodélico que la realidad, y para mí fue como, regresé aquí y dije, aquí están todas las revelaciones de la vida. De hecho, por un año frené mi práctica psicodélica así abierta al público, la sostuve nada más como para amigos y familiares y como gente muy cercana, y me fui por otros lados a explorar. Y entonces, en los últimos 3 años yo no había hecho ceremonias. Había hecho una que otra medicina, pero no me había adentrado en una ceremonia. Y en esta ceremonia fue muy bello confirmar que ya vivo en ese estado de conciencia. O sea, no quiero que suene como egocéntrico o raro, pero es como darte cuenta de que las medicinas ya están muy presentes en tu vida y que cuando tú de verdad integras estas enseñanzas y las tienes todos los días, ya no necesitas hacer uso de los psicodélicos para recibir ningún tipo de confirmación o transformación. Te das cuenta de que todo lo que estás buscando está contenido en esta realidad. Entonces, como que fue una confirmación de, pues ya está, güey. O sea, sigue tu camino en esta realidad con todo lo que conlleva, con lo que clasificas como bueno, con lo que clasificas como malo, con la dificultad, con las cosas bonitas que vienen. No te resistas a la vida, entrégate, acéptala radicalmente y sin condición, aprende a estar cómoda en la incomodidad, observa la película como una gran meditadora, que ya no es la práctica de la meditación separada de la vida, sino que estoy atestiguando la vida, estoy viendo la película sin pelearme con ella, y pues fue una experiencia muy bonita de confirmación de ese camino. Me encanta. Qué bueno que sí te pregunté. Ya pensé que lo iba a dejar para otro momento. Además de que No, estoy qué segura que bueno. lo vas a compartir en tu podcast. Dije, ahí lo Sí. escucho. Salió ayer un Ah, ¿sí? episodio Ah, voy del que yo te tarde. eches. Ah, ok, sí. Sí, sí, soy fan, soy fan. Me encanta, Bueno, gracias. Janina, pues muchísimas gracias por haber venido a mi Medicina Podcast. Fue un honor tenerte y un placer platicar contigo como ya me lo había suponido. Gracias, Esther. Te agradezco muchísimo y gracias a toda tu comunidad. Para mí es muy especial estar aquí. Muchísimas gracias por haberte quedado hasta el final de este episodio. Estoy súper contenta de cómo quedó. Me parece súper interesante. Espero que sea muy interesante para ti también. Y por supuesto, como siempre te digo, si este podcast te gustó, déjame un review en Apple Podcast, déjame unas estrellitas, ayúdame a rankear para que más personas encuentren este contenido. Y por supuesto, compárteselo a alguien que creas que le va a sumar. Tal vez un amigo, un familiar, tu pareja, tal vez alguien que también resuena con estos temas puede encontrar el podcast si tú se lo mandas. Yo te mando un beso enorme, soy Esther Iturralde y esto es Mi Medicina Podcast.